drogas y las repartía entre su grupo, ha negado las torturas y agresiones de las que se le acusa. Su testimonio ha estado dominado por constantes referencias a espíritus y reencarnaciones. Esta mujer, de apariencia tranquila, es Ana Camacho, guía espiritual de la secta de Mazagón. Pero en ocasiones, como ella misma ha declarado hoy, se convertía en gran águila, el espíritu de un jefe indio que la llevaba a cometer todo tipo de atrocidades. En este clima de alusiones constantes a fuerzas extrasensoriales y apariciones de espíritus, se ha desarrollado hoy la primera jornada del juicio de Mazagón. 7 personas se han sentado en el banquillo para responder, entre otros delitos, de la muerte de María Rosa Lima, miembro de la secta, ocurrida en el verano de 1988. Mientras, en Mazagón, nadie podía imaginar que en este apartamento se celebraran ritos satánicos. No, de gente extraña no, solían entrar siempre los mismos, vamos. Quitaron una señora que yo oía muy poco, que venían los fines de semana. Además nada, vamos. En la Audiencia Provincial de Huelva el juicio no ha hecho más que comenzar. Todavía tienen que declarar 11 testigos y 6 peritos. Su testimonio deberá aclarar las actividades rituales de la secta, que acabaron con la muerte de María Rosa después de ser apaleada y drogada. Les vamos a hablar miembros de la llamada secta de Mazagón, acusados, entre otros delitos, del asesinato de una de las integrantes del grupo, María Rosa Lima, en agosto de 1988. El fiscal pide 183 años de cárcel para los 7 procesados, entre los que se encuentra el propio marido de María Rosa. Este es el apartamento en la playa de Mazagón que los miembros de la secta utilizaban para celebrar sus reuniones satánicas. Aquí se realizaban todo tipo de actos macabros que terminaron en el verano de 1988 con el asesinato de María Rosa Lima Sanz, una de las integrantes del grupo. Nadie se imaginaba en Mazagón lo que estaba ocurriendo. Se veía una persona normal y corriente, vamos. Nunca sospechamos nada, hasta que nos enteramos. El juicio por estos hechos ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Huelva. El fiscal pide 183 años de cárcel para los 7 procesados por asesinato, encubrimiento, detención ilegal, falsedad, estafa y lesiones. Ahora mismo pues no se puede hacer ninguna valoración a priori, ¿verdad? Hasta que no veamos cómo se va desarrollando el juicio. Ana Camacho es la principal encausada. Ella era la guía espiritual del grupo y la autora material del asesinato de María Rosa. Para ella se piden 63 años de prisión. Las penas para el resto de los procesados, entre los que se encuentra el propio marido de María Rosa, van de los 29 a los 5 años de cárcel. Con este juicio finalizará una historia espeluznante que comenzó en 1978 en Sevilla en un seminario de control mental. De Mazagón, que desde hoy son juzgados en la Audiencia de Huelva. Se les acusa, entre otras cosas, de asesinato en el año 88 de una miembro de la secta, María Rosa Lima, de 29 años. Ana Camacho, 44 años, natural de un pequeño pueblo de Huelva y guía espiritual de la secta de Mazagón. Es la principal procesada en este juicio que ha llenado por completo la sala de la Audiencia Provincial de Huelva. El fiscal pide para ella 69 años por delitos de asesinato, lesiones y detención ilegal. El fiscal la acusa también de haber provocado la muerte de María Rosa Lima con palizas y drogas. La acusada, con voz pausada e incluso fría, ha dicho ser la portavoz de algunos espíritus llamados Gran Águila, Juan y Santiago, que daban órdenes a través de ella y que, según sus compañeros, algunas veces golpeaban a los miembros de la secta. Según ella, María Rosa Lima murió en primer lugar porque quiso morirse y luego porque se le reventó un quiste que tenía en el ovario. El juicio continuará durante varios días con la declaración de 11 testigos y 6 peritos. Para los 7 miembros de la secta de Mazagón. Abusos, terror, violencia, muerte y misticismo son los hechos presentes en este juicio. Hechos que terminaron con la muerte de una integrante de la secta, María Rosa Luna, quien falleció al parecer a causa de torturas e ingestión de drogas. A lo largo de todo el día ha declarado Ana María Camacho, principal inculpada y guía espiritual de la secta. La procesada asegura que por su boca hablaban espíritus y extraterrestres que la mantenían viva. Esta guía espiritual ha negado que dijera que Rosa María estaba endemoniada. También ha negado haberla torturado. Según el fiscal, Ana María la golpeó hasta que entró en coma. Después, los procesados la dejaron abandonada en un psiquiátrico. Se da la circunstancia de que uno de los integrantes del grupo es el marido de la fallecida, a quien se acusa de parricidio. La principal encausada, Ana Camacho, negó que hubiera maltratado alguna vez a sus compañeros, entre ellos a Rosa Lima, de 29 años, fallecida en 1988 durante un ritual espiritual. Durante su declaración reconoció que era la portavoz de los espíritus que se le manifestaban y que Rosa murió porque así lo quiso. El fiscal ha pedido para los procesados una pena global de 192 años de cárcel. Hoy han comparecido Concepción González y Emilia Gallego como presuntas autoras del homicidio a Rosa Lima.
Ambas negaron haber maltratado a la fallecida, aunque Concepción declaró que uno de los espíritus le acusó de endemoniada y que a través de él Ana Camacho, principal encausada y guía de la secta, le propinaba grandes palizas. En la tercera jornada de la vista, que ha concluido hace un par de horas, uno de los procesados ha reconocido la práctica de torturas durante la celebración de los ritos y ha acusado a Ana Camacho de ser una impostora. En la sesión de esta mañana ha declarado el último de los 7 procesados, para los que el fiscal pide una pena global cercana a los 200 años de cárcel. Fernando Asanza ha declarado que cree firmemente que la que se erigió en guía espiritual del grupo es una impostora. Este procesado era uno de los componentes de la secta que mayores castigos y torturas recibió. Entre ellas sufrió quemaduras de cigarros en la lengua y fue obligado a comerse el cabello que Ana Camacho le había arrancado durante los castigos. Según los forenses que practicaron la autopsia a la joven que murió como consecuencia de las prácticas sectarias, esta tuvo una muerte violenta. En ella, según han manifestado, concurrieron un conjunto de causas como malnutrición y envenenamiento por fármaco. Los psiquiatras han coincidido en señalar que Ana Camacho padece una neurosis histérica con múltiple personalidad, pero que no llega a perder el enjuiciamiento de la realidad. Es un mecanismo inconsciente que ella utiliza y efectivamente con resultados pragmáticos, con un pragmatismo claro. Es decir, ella vive en un nivel de vida superior al de sus posibilidades y rodeada de personas, incluso socialmente, más importantes que ella misma. Los psiquiatras han manifestado que momentáneamente en la principal acusada se podían producir pérdidas del enjuiciamiento de la realidad debido al consumo de anfetaminas. Esta mujer llegó a consumir diariamente hasta 20 pastillas de este tipo. De la secta de Mazagón, en el que 7 personas estaban procesadas, entre otros delitos, por el presunto asesinato de María Rosa Lima, miembro del grupo, en el verano de 1988. Los abogados de la defensa han presentado un informe en el que se dice que la víctima murió por causas naturales. Un informe forense presentado por la defensa en el que se dice que María Rosa Lima murió por causas naturales ha dado lugar a que el juez suspendiera la sesión hasta el próximo miércoles. Esta suspensión ha originado las protestas del fiscal, al considerar que dicho informe es extemporáneo y que no debiera admitirse como prueba. Antes de la suspensión, los psiquiatras han sido unánimes en afirmar que Ana Camacho, guía espiritual del grupo y principal encausada, no está loca y nunca perdió el contacto con la realidad. Para la Fiscalía sufre trastornos de personalidad, una personalidad histérica pero con inteligencia y voluntad libres. Mientras la defensa alega que Ana Camacho tiene una personalidad psicótica. Nadie ha calificado de satánicas las actividades del grupo, pero por primera vez hoy se ha oído en la sala la palabra secta para denominar a Ana Camacho. No murió debido a las palizas que le daba Ana Camacho, la principal acusada, sino por causas naturales. Al menos eso dice el informe médico que un abogado de la defensa ha conseguido incluir en el sumario y que contradice completamente las tesis del fiscal. El juicio ha quedado suspendido hasta el próximo miércoles. El fiscal solicita, entre otras, penas de asesinato para la principal encausada, Ana Camacho, y de homicidio para otros 4 acusados. La sala ha admitido hoy un escrito médico presentado fuera de tiempo por un abogado para ser considerado prueba pericial que plantea la posibilidad de que Rosa Lima muriera por causas naturales y no violentas. Concretamente, habla de síntomas de porfiria, una enfermedad dermatológica que explicaría hasta los daños parecidos a quemaduras de cigarrillos. Además, los médicos han reconocido que tardaron 48 horas en encontrar el quiste ovárico reventado de la víctima, cuando fue internada en la UCI del Hospital Universitario de Sevilla. Ni el médico de puerta sabía esa enfermedad, que existía esa enfermedad. Tampoco sabía que tenía un quiste, porque dice que no le dijeron que tenía un quiste. Bueno, pero eso se veía. Ingresa con un abdomen agudo y la punción no se hace hasta los 3 días. Son todos temas médicos, temas que exceden del conocimiento jurídico. Por lo tanto, ahí queda, murió, ¿cómo murió? Solamente Dios lo sabe, nada más. El texto de este dictamen médico ha sido admitido por la sala solo a título informativo. El próximo miércoles conoceremos las conclusiones del fiscal y los abogados de la defensa, pero desde hoy un abogado ha sembrado la duda sobre el origen de la muerte de una mujer que ha llevado al banquillo a 7 miembros de una secta que vivió el terror de la violencia y los caprichos de una mujer, Ana Camacho, que aseguraba hablar en nombre de Dios a través de los... Muerte natural. Una idea que contradice por completo la tesis del fiscal, en la que la muerte se produjo por las agresiones de la principal encausada Ana Camacho. El juicio ha sido suspendido hasta el miércoles.
años de prisión para los 7 encausados y para Ana Camacho, a quien se considera líder de la secta y autora material del asesinato de Rosa Lima, además de los delitos de detención ilegal, estafa y falsedad de documento. Miembro del grupo en el verano de 1988. Ana Camacho, líder espiritual de la secta, es la principal encausada. Sus declaraciones han estado llenas de alusiones a hechos extrasensoriales y reencarnaciones de espíritus. Siempre ha negado las torturas y palizas que se le imputan y que terminaron con la vida de María Rosa. Si es declarada culpable, tendrá que enfrentarse a una pena de 69 años de prisión. Esta mujer, Ana Camacho, es la figura central del último juicio que se celebra en España contra una secta satánica, la de Mazagón. Se le acusa de torturar y matar a golpes a una joven. Se parece más a un grupo que está creciendo mucho en Europa, que se llaman los luciferinos, que son gente de profesiones liberales, de dinero y de nivel intelectual alto. Pero esta secta no es ni mucho menos la única peligrosa que existe en España. Bajo el apelativo de asociaciones culturales o benéficas hay más de 80 sectas destructivas y satánicas. 700.000 jóvenes y 200.000 mujeres se encuentran bajo su influjo en nuestro país. Nunca lo dicen, pero su principal objetivo es conseguir dinero. Se aprovechan de la soledad y de las crisis personales para captar a sus seguidores. Les ofrecen la solución a sus problemas en un ambiente confortable, pero lo que consiguen es lavarles el cerebro. A partir de aquí, la familia, los amigos y toda su vida anterior deja de tener importancia. El gran problema de las sectas, ahora me refiero sobre todo a las destructivas, es que nadie que ha entrado en ellas entraba a eso, iban a otra cosa. Salir de estas sectas es casi imposible sin ayuda. La mayoría de los que entraron acaban en psiquiátricos. En sus informes, los abogados de María Luisa Camacho, hermana de la considerada líder del grupo, y el de Fernando Asanza, uno de los encausados, que sufrió malos tratos y para el que el fiscal solicita la pena más baja, 2 años y 9 meses. Los abogados de ambos procesados han pedido la libre absolución de sus defendidos con el argumento general de que han sido, sobre todo, víctimas. El fiscal, en su informe final, ha rebajado de 192 a 185 los años de prisión que solicita para los 7 procesados. En esta vista se han enjuiciado unos hechos ocurridos en 1988, a consecuencia de los cuales murió la joven Rosa Lima. Ha sido la más larga que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Huelva. La sentencia se hará pública dentro de una semana. Los 6 seguidores suyos, un total de 183 años de cárcel. Se les acusa, entre otros delitos, del asesinato de María Rosa Lima, miembro de la secta, en el verano de 1988. Entre los procesados se encuentra el propio marido de la víctima. Contra 7 integrantes de la llamada secta de Mazagón. Los procesados aparecen implicados en la muerte de uno de los miembros del grupo, una muerte ocurrida en extrañas circunstancias hace ya 4 años. En la última sesión del juicio sobre el caso conocido como la secta de Mazagón, han elevado a definitivo sus informes los abogados de María Luisa Camacho, hermana de Ana Camacho, considerada como la líder espiritual del grupo, y de Fernando Asanza, uno de los encausados para los que el fiscal solicita la pena más baja, 2 años y 9 meses, y del que dijo durante la vista que podría haber sido la próxima víctima tras la muerte de Rosa María Lima por malos tratos. En comparación con el grado de sumisión y de vejación y de castigo al que estábamos sometidos dentro del grupo, algunos de nosotros, la prisión fue de alguna manera una liberación por cuanto desaparecía esa presencia autoritaria que existía sobre nosotros por parte de la persona que lideraba el grupo. El fiscal ha solicitado para los 7 procesados penas que suman los 185 años por asesinato, retención ilegal, falsificación de documentos y consumo de estupefacientes, entre otros delitos. Las defensas han coincidido en poner en duda que Rosa Lima muriese por causas violentas y han solicitado la libre absolución de sus clientes, excepto para la líder del grupo, Ana Camacho. Alguno de los abogados ha solicitado al tribunal que, en caso de condenar a los procesados, se pida al gobierno su indulto ante el componente humano y las circunstancias mentales de los... La pena de 15 años de reclusión menor. Es solo una parte de la sentencia del caso de la secta de Mazagón. Además de esos 15 años por delito de homicidio, la principal encausada, Ana Camacho, ha sido condenada a otros 11 años por falsedad de documento oficial, detención ilegal y favorecimiento al consumo de sustancias psicotrópicas, entre otros delitos. Los 185 años de prisión que pedía el fiscal para los 7 procesados han quedado finalmente reducidos a algo más de 40. ¿Cabe la posibilidad de que las defensas recurran? Inés Romero, Huelva. Sí,
Sí, buenas tardes. Pues todavía es pronto para saber si esta sentencia será recurrida por los abogados defensores. Lo que sí podemos asegurar, apenas hora y media después de haber terminado la lectura de la sentencia, es que los abogados defensores se mantenían satisfechos por la considerable reducción de penas que habían tenido los procesados, a excepción de la guía espiritual del grupo, la principal implicada, Ana Camacho. Esta reducción de penas considerable ha sido debida fundamentalmente, según el tribunal, a la atenuante muy calificada de obediencia debida por error. Es decir, que los implicados creían que actuaban directamente en legitimidad porque seguían órdenes de los espíritus, lo que significa que su voluntad estaba condicionada. Esta es la primera vez que un tribunal español acepta como atenuante la figura jurídica de obediencia debida por error, propuesta como eximente por uno de los abogados. Esto supone que la sentencia hoy dictada por la Audiencia Provincial de Huelva sienta precedente en la historia moderna del derecho penal español, tal como confirmaba uno de los defensores. Es la primera vez que se alega esta figura jurídica de la obediencia debida por error y que es la primera vez que a su vez es estimada, aunque como atenuante, por un tribunal español. La atenuante muy calificada de obediencia debida por error ha sido aplicada a todos los encausados a excepción de Ana Camacho, la que es considerada líder espiritual del grupo, y a su hermana María Luisa. De los 69 años de prisión solicitados por el fiscal para Ana Camacho, el tribunal la ha condenado finalmente a algo más de 26 años. Ha sido fundamental absolverla del delito de asesinato de Rosa María Lima y modificarlo por el de homicidio. Para el marido de la víctima, José Manuel Sánchez Palancar, el tribunal le ha condenado a un total de 7 años por el delito de parricidio, entre otros. Las penas para el resto de los procesados no superan los 2 años para cada uno. Así pues, se conoce ya la sentencia, pero sepamos ahora, recordemos la historia de aquellos acontecimientos que llegaron al procesamiento de 7 personas el pasado mes de octubre en Huelva. La que se conoce como secta de Mazagón tiene su origen en 1978, cuando la principal encausada, Ana Camacho, tras participar en un curso de control mental en Sevilla, fue captando a los restantes miembros del grupo. 10 años después, en esta finca situada junto a la playa de Mazagón, fueron detenidos algunos de los integrantes de la secta. Se habían trasladado una semana antes desde este piso, situado también en Mazagón, y donde ocurrieron la práctica totalidad de los hechos, incluida la agonía de María Rosa Lima, quien murió en un hospital de Sevilla a causa de las palizas recibidas, según ha sostenido el fiscal. Esta muerte fue el desencadenante que destapó la historia. Tal y como se puso de manifiesto en el juicio, la líder y guía espiritual del grupo, Ana Camacho, ejerció tal control sobre sus seguidores que estos entregaron al grupo sus salarios. Ana Camacho aseguraba que por su boca hablaban los espíritus del Gran Águila, Santiago y Juan. En las prácticas de la secta se incluían castigos, palizas y torturas. La sentencia se ha hecho pública 2 días antes de que Ana Camacho, la principal implicada en este proceso, fuese puesta en libertad. El próximo miércoles 27 se cumplían 4 años de su ingreso en prisión y según el ordenamiento jurídico español este es el plazo máximo para el encarcelamiento preventivo. Y esto es todo. La mayor de las penas dictadas por la Audiencia Provincial de Huelva contra los 7 procesados por los sucesos acaecidos en Mazagón ha recaído en la principal acusada, Ana Camacho, líder de la secta, que ha sido condenada a 26 años de prisión, entre otros delitos por homicidio y detención ilegal en la persona de María Rosa Lima. En total, las penas para los 7 procesados ascienden a 40 años, desde 2 meses de prisión hasta 7 años por diferentes causas, pero 6 de ellos bajo la atenuante de obediencia debida a la guía del grupo a través del error vencible. La vista de este proceso se ha celebrado 4 años después de la detención tras la muerte de Rosa de Lima en septiembre del 88 de los miembros de este grupo relacionado con rituales espiritistas. Según la sentencia, queda probado que la fallecida murió por las fuertes palizas y las sustancias psicotrópicas que le suministraba la guía de esta comunidad. Ana Camacho hacía creer al grupo, según se expuso en el juicio, que a través de ella se manifestaban diversos espíritus. Huelva ha registrado en los últimos días un lleno absoluto. 7 miembros de la llamada secta de Mazagón era juzgado por su presunta participación en la muerte de una mujer, María Rosa Lima, hace 4 años. Como si de una película de terror se tratara, los que asistieron a este juicio, entre ellos un equipo de los reporteros, el único equipo de televisión, por cierto, que logró grabar el juicio y entrevistar a un encausado, como les decía, la audiencia y nuestro equipo oyeron un escalofriante relato en el que una mujer, Ana Camacho, la principal implicada, decía convertirse en la voz de Dios y actuar mediante una serie de espíritus, unos espíritus sanguinarios que dispusieron de la vida y el patrimonio de un grupo de personas, que fueron además sometidas a todo tipo de castigos y vejaciones corporales. La muerte de María Rosa, miembro de esta secta, provocó la intervención policial y con ello
la salida a la luz de una historia que cuesta trabajo creer que se produzcan en estos días. En un pequeño apartamento de la playa nubense de Mazagón, el infierno sin duda existe. Antonio Manfredi y Felipe de la Cruz son los autores de este reportaje. Este es el faro existente en la playa de Mazagón, en la provincia de Huelva. Mudo testigo de los acontecimientos ocurridos durante el verano de 1988. Una mujer, María Rosa Lima Sauz, de 29 años, encadenada a su cama, vivió sus últimos días. Enferma, sin comida, maltratada y convencida por la líder de su secta de que estaba poseída por el demonio. Los espíritus así lo afirmaban. La muerte de Rosa levantó una historia difícil de creer. En este apartamento de Mazagón, junto al faro, en la misma carretera, un grupo de 7 personas, venidas de Madrid, vivían entregadas en cuerpo y alma a una de ellas. De los caprichos de esta mujer, Ana Camacho, de 44 años, dependía todo. Afirmaba tener relaciones con los extraterrestres y ceder su cuerpo a los espíritus, intermediarios de Dios. Gran Águila, Santiago y finalmente Juan fueron sucesivamente estos espíritus, cada uno más sanguinario que el otro. Los componentes de la secta, controlada por Ana, tenían entonces, en 1988, entre 30 y 40 años. La primera obligación de sus miembros era cuidar al máximo de Ana. Decía que estaba enferma y por ello no debían disgustarla. Susan, de 40 años, estaba entregada al aseo y alimentación de Ana día y noche. Se divorció de su marido y aportó a la secta el dinero de su separación de bienes, ingresado en una cuenta conjunta con Ana. En total, entregó 6 millones de pesetas. María Luisa, de 33 años, hermana de Ana, era la responsable de las tareas domésticas y consejera personal. No aportaba dinero al grupo. Hacía todos los recados, incluida la compra de centraminas con recetas falsas, un psicotrópico que durante el juicio Ana afirmó consumir masivamente, 20 pastillas diarias. Concha, de 30 años, trabajaba en Sevilla como empleada y vivía también en Mazagón. Entregaba su sueldo íntegro a Ana. Junto con Rosa, la víctima, ambas trabajaban día y noche en la casa, limpiando sobre limpio, de rodillas, como una terapia. Apenas dormían. José Manuel, de 32 años, empleado de Telefónica en Madrid, visitaba habitualmente Mazagón y allí estaban cuando ocurrieron los hechos. Enviaba todo su sueldo a su mujer, Rosa, y vivía de un segundo trabajo como maquetista. Fernando, de 32 años, funcionario, trabajaba también en las cercanías de Madrid y viajaba habitualmente a Mazagón. No vio lo ocurrido con Rosa, porque Ana le había enviado fuera a pintar la casa de sus padres, en Bollullos. También entregaba todo su sueldo. Junto con el anterior, José Manuel, pelaban piñones y preparaban los mazapanes y membrillos, única alimentación de Ana. Finalmente, Emilia, de 33 años, estudió arquitectura en Madrid, ayudada por el grupo. Cuando comenzó a trabajar, aportó también su sueldo. Estaba en Mazagón cuando ocurrieron los hechos. Limpiaba el apartamento constantemente. Todas estas actividades tenían un riesgo, los caprichos de Ana. Un piñón mal partido, una gamuza sin sacudir, una comida fría, cualquier cosa provocaba una paliza brutal. El instrumento, esta fusta, o la muleta de Ana. Fernando, por ejemplo, explicó a la sala cómo Ana, en una ocasión, le había cogido con unos alicates el pene. Otra vez, el instrumento de la tortura fue una tijera clínica, con la que le enganchó la lengua hasta abrírsela por la mitad, y luego le dio sal. José Manuel, el marido de la víctima, no se ha atrevido a calificar de impostora a Ana y la sigue considerando un ser superior. Lloró en el juicio cuando recordó cómo Gran Águila, o Ana, que es lo mismo, le afirmó que su mujer estaba poseída y, para demostrárselo, le enseñó un colgajo de carne que pendía de la vagina de Rosa. Fernando aceptó hablar para los reporteros, con una sola condición, que su imagen no fuera reconocida. Su testimonio, después de más de 8 años de vida en la secta, resulta muy clarificado. Por medio de aquellos guías nosotros recibíamos, digamos, la manifestación real sobre la marcha de la voluntad de Dios con respecto a nuestras vidas y a nuestros caminos, lo que debíamos hacer según la voluntad de Dios, ¿no? Hoy en día
Desde luego, en aquellos espíritus no creo, es decir, la farsa para mí ha quedado suficientemente clara y demostrada. No creo en esos espíritus en cuanto a una relación interpersonal directa. Dentro de mi fe religiosa, que mantengo, efectivamente, es decir, aunque mucha gente me ha preguntado si después de aquello no me he vuelto ateo, mi fe religiosa la he conservado, me declaro cristiano y puedo creer en los espíritus de la misma manera que creo pues, en los milagros, en los ángeles o en algunos conceptos de la religión cristiana, ¿no? Lo que sucede es que para mí hoy en día los espíritus no son lo que se nos enseñó allí, que en definitiva eran unos personajes de sadismo y de terror inusitado, en los que todo se promovía o se intentaba en aquel mensaje de evolución por medio de castigos y por medio del miedo, cosa que en cierta medida sucede en muchas religiones, aunque cuando eso se transpone a un grupo pequeño en que hay una relación directa entre el sacerdote y los acólitos o los adeptos, se llega al extremo que ha llegado este grupo, ¿no? Con estos componentes no es de extrañar el interés suscitado por la vista. De todas formas, lo único que se ha juzgado en Huelva es un caso de muerte. El 28 de agosto de 1988, Rosa perdió el sentido y Ana ordenó su traslado a Sevilla. 6 días después, murió en la unidad de cuidados intensivos del hospital universitario. Los médicos le encontraron, al ingresar, un anestésico local, mepivacaína, y certificaron su muerte por envenenamiento, estallamiento de quiste ovárico y malos tratos. En el juicio han surgido las preguntas. ¿Cómo es posible que los médicos de la UCI tardaran 48 horas en detectar un quiste ovárico reventado? ¿Por qué seguían existiendo restos del anestésico después de su muerte, si según el propio médico tarda pocas horas en eliminarse? Estas cuestiones han quedado sin respuesta. Si no se demuestra que murió violentamente, las tesis del fiscal de asesinato u homicidio quedarían desmontadas. Este abogado sembró la duda y pidió la suspensión de la vista. El mismo forense decía que la causa era natural, pero que concurrían muchísimas causas, y entre ellas los malos tratos. Más preguntas. ¿Por qué no se ha entrado de lleno en evidenciar que este grupo reunía todas las características de una secta? Obviamente allí se daban todas las circunstancias que caracterizan una secta, salvo quizás el tema de proselitismo, pero aquello era una cuestión de tiempo. Estábamos abocados, si todo hubiera seguido otro curso distinto, a hacer proselitismo. Fernando, ¿la secta podía considerarse satánica? No, de ninguna manera. Yo creo que eso ha quedado claro a raíz de todo el proceso. La secta tenía una inspiración, aunque hoy en día resulta irónico, claramente cristiana, en el sentido de que a quien se adoraba en última instancia era la figura y el mensaje de Jesucristo. Esta secta tenía una líder indiscutible, Ana Camacho. ¿Qué extraños fenómenos psicóticos llevaron a Ana a convencerse de que realmente perdía la conciencia y hablaba en nombre de los espíritus? Las caciaspirinas bendecidas que Ana administraba a los miembros de la secta eran en realidad centramina. En el juicio, los encausados, todos, han declarado que tomaban más de 10 diarias, dormían menos de 4 horas y estaban en constante actividad limpiando la casa. Fernando, una pregunta que se hace mucha gente. ¿Cómo es posible que personas adultas con una formación intelectual, en su mayor parte universitaria, llegaran a lo que se llegó en Mazagón? Es que el factor intelectual no es el más determinante, ni mucho menos. Con mucha diferencia se imponen antes otros factores de tipo afectivo o de tipo de fe religiosa. En mi caso, por ejemplo, concluyeron o se juntaron los dos factores. Grupos de riesgo lo llaman ahora, en algunos casos. Yo tenía una gran fe religiosa, buscaba una guía espiritual de esa manera, a través de lecturas esotéricas y de un tema que en principio me apasionaba, y por otro lado tenía determinadas carencias afectivas, y en conjunción de esas cosas fue lo que determinó mi captación. Pero cuando comenzaron los castigos físicos y psíquicos, usted pudo salir, usted tenía las puertas abiertas y teóricamente podía abandonar la secta. En teoría sí, en teoría hasta cierto momento por lo menos nosotros éramos libres de abandonar aquel camino, se llamaba entonces, aquel camino espiritual,
Lo que sucede es que el miedo que podían suscitar esos castigos, que por otro lado se planteaban como una purificación de nuestras culpas, como sucede en la mayoría de las religiones, muy por encima de ese miedo había un auténtico terror, porque eso ya no era miedo, era terror, abandonar el grupo en la medida en que eso iba a suponer, por un lado, el desarrollo y evolución rápida de determinadas enfermedades que se nos había convencido a todos que teníamos, tipo cánceres y cosas así, y por otro lado, más grave... Pero le decían que si usted abandonaba el grupo iba a morir de cáncer. Efectivamente, se suponía que yo tenía esa enfermedad, como ya manifesté en la sala, y que esa enfermedad estaba en un estado latente o detenido gracias a los auspicios de aquellos seres espirituales que nos guiaban. Lo que sucede que incluso muy por encima de este miedo a estas enfermedades había uno que era mucho más terrible y mucho más determinante, que era el miedo a la pérdida del propio alma. Es decir, toda la guía se basaba y toda la presión posterior se basó en que de alguna manera el demonio trataba de apoderarse de nuestras almas, y bajo la guía y bajo los auspicios del grupo y de los guías que estaban allí, podíamos salvar el alma. Fuera del grupo de ninguna manera, cosa que por otra parte es característico de muchas sectas. Es decir, fuera del grupo está la perdición definitiva, solo dentro del grupo existe la posibilidad de salvación. Eso sucedía y eso era muy superior al propio miedo al castigo físico momentáneo, digamos. Con todos estos datos, los abogados defensores han pedido la absolución de sus defendidos, excepto el de Ana Camacho, que acepta la acusación de homicidio culposo con atenuantes, lo que supondría una condena de 8 años de cárcel. El fiscal, sin embargo, se ha mantenido en sus posiciones. Pide 69 años para Ana Camacho, 30 para José Manuel Sánchez, marido de la víctima, 25 para Susan, Concha y Emilia, 10 para María Luisa Camacho, hermana de Ana, y 3 para Fernando Asanza, que no estaba en Mazagón el día que ocurrieron los hechos. Pero, ¿qué hubiera sucedido si no se produce la muerte de Rosa? ¿Hubiera seguido funcionando la secta de no mediar la actuación policial? Con mucha probabilidad, pues yo creo que esto se hubiera asentado mucho más y hubiera empezado esa etapa de proselitismo, y posiblemente tendríamos nuevas personas metidas dentro de lo que hoy se conoce como la secta de Mazagón. Y efectivamente, yo creo que aquí lo que no tenemos que ser hipócritas y pensar que solamente esas prácticas, solamente desde el punto de vista cualitativo, solamente se dan en grupúsculos así, de sectas extrañas que no tienen que ver. Es decir, hay cosas que lo que pasa, hay determinado tipo de prácticas, lo que pasa es que están totalmente integradas dentro de nuestra cultura. Es decir, yo creo que aquí ha habido más un problema de cantidad, un problema cuantitativo, que de cualidad. Y probablemente si algunos de sus miembros no reciben una atención adecuada, pues puedan volver a aparecer en cualquier otro momento en otro grupo de características similares en cuanto a esas características genéricas, aunque no sea con el espíritu gran águila ni con el hermano Juan con el que pacten, pero bueno, en el cual son personas, digamos, con una predisposición a ser influenciados, a ser tutelados, a ser dirigidos y a renunciar a sus propias ideas en función de las ideas que se les impongan desde fuera. Mi recomendación y mi consecuencia de todo esto es que, por un lado, veo muy difícil salir de una secta. Es decir, obviamente los hechos demuestran que nuestro grupo nos sacó la policía, digamos, y hoy por hoy doy gracias, claro. Pero recomendaría a todo el mundo que medianamente sospeche una posibilidad, una situación de secta destructiva, que lo medite muy claramente, que piense dónde está buscando la verdad y si la está encontrando dentro del grupo. En última instancia, la denuncia policial es una salida tremenda por las amenazas, por el chantaje que suele existir en los grupos, lo había en mi caso y en nuestro grupo, pero es mucho mejor antes de llegar a una situación límite como fue nuestro caso, ¿no? En ese sentido, tengo confianza en la justicia humana y espero y confío que se reconozca la situación no solo mía o de las personas que estaban más violentadas del grupo, sino de otros compañeros de causa y del grupo que sin recibir la violencia física estaban tan sometidos a sus voluntades como lo estaban las nuestras, y confío que la sentencia o el resultado final de este juicio respecto a nuestro enfrentamiento con la justicia anime